La mejor forma de aprender es en comunidad. En el grupo GEAR, hoy somos más de 100.000 docentes en Facebook, quienes diariamente compartimos información muy valiosa. Durante esta semana estaremos compartiendo información muy amplia y contundente sobre este proceso. Si aún no nos conoce en Facebook, hemos dejado un enlace aquí arriba. Lo que tienes que hacer es dar clic en me gusta para no perderte nada de nuestras actualizaciones y hacer clic en me gusta para agregarnos en tu lista de intereses. Maestro o maestra de Colombia no logrará su ascenso si, entre otros elementos, no tiene en cuenta lo siguiente. Primer elemento fundamental: usted no debe asumir, para tener éxito, para garantizar su ascenso, que los 22 aspectos, los componentes que lo acompañan y los criterios que los engloban son una simple lista de chequeo. Es muy importante entender cada aspecto, cada componente, cada criterio, pero no es tan simple como tomar cada aspecto del 1 al 22 y simplemente chequear en un proceso simple, sin un elemento de generación holística, de reflexión, que esos aspectos se cumplen en su proceso de la clase que va a grabar. Entonces, asúmalos como un orden esquemático por organización normal, pero no entienda que del 1 al 22 es simplemente un elemento de cumplir en los 40 minutos de su video el 1 al 22 del primer minuto al 40 de ese video. Es muy importante entender entonces que no hay listas de chequeo, hay aspectos a evaluar, componentes y criterios desde una perspectiva muy general e integrada. Tampoco logrará su ascenso si, al conocer los 22 aspectos, los componentes que los acompañan y los criterios, no logra evidenciar coherencia entre ellos. Entenderlos como una lista de chequeo implicaría simplemente una enumeración, pero tener en cuenta que hay que asumir los 22 componentes en ese proceso de su videoclase implica entender muy a fondo, con mucho detalle, la manera en que se integran, los momentos en que implica hacer evidentes ciertas cosas, los momentos en los cuales usted en su videoclase expresa de una manera muy directa o lo genera implícitamente que ese aspecto a evaluar es allí un protagonista importante de su videoclase. Tercero, para plantear lo anterior, asumir que no es una simple lista de chequeo y que genera en usted un impacto positivo en términos de planeación de su clase, hay que estudiar muy a fondo, con mucho detalle, cada criterio, cada uno de los 4 criterios, cada uno de los componentes que acompañan el criterio y cada uno de los aspectos que serán objeto de evaluación de su par. Es decir, hay que estudiarlos, entenderlos, asumirlos como propios, evidenciar sus fortalezas, evidenciar sus debilidades. Si no logra establecer esa conexión, si no logra establecer coherencia, si no organiza adecuadamente todo su entramado de su videoclase para que evidencie esos 22 aspectos, esos componentes y esos criterios, no será ascendido. Eso implica entender la importancia de estudiarlos a fondo. Lo otro, en términos de una garantía de el ascenso que usted está buscando, implica entender que, aunque la grabación de esa videoclase no es lo fundamental, sino que es el resultado de un proceso de planeación, de un proceso de estructuración y organización que permita que la videoclase evidencie los aspectos, tampoco es dable alejarse del componente técnico. Hay que estructurar algunos elementos básicos, llegar a acuerdos con el equipo de grabación, tener un elemento básico de cómo moverse en un espacio en el cual la grabación va a tener sentido. Es decir, no centre la atención en el video, que esa no es su función es dar una clase que quede grabada, pero tampoco sería dable, y para ello implicaría entender elementos básicos, que usted se aleje de los aspectos que técnicamente son importantes para que su videoclase quede bien grabada. Es decir, que tampoco logrará su ascenso si no conoce aspectos al menos mínimos de los componentes técnicos de una videograbación que usted en 40 minutos denotará como evidencia de su evaluación diagnóstica formativa. Tampoco logrará su ascenso si deja elementos al azar. Un asunto distinto es a que en una clase normal surjan imprevistos. Eso es la naturaleza de una clase.
Una clase genera dinámicas de interacción, genera dinámicas de participación, genera dinámicas en que los estudiantes, al ser protagonistas, pueden preguntar de una manera espontánea asuntos que usted a su vez debe responder. Eso no implica que sea azaroso el proceso. Usted debe planearlo, estructurarlo en contenidos, en ambiente, en dinámicas didácticas, en procesos que permitan que ese ambiente, siendo natural, siendo espontáneo, sea dinámico, no genere asuntos que no hayan sido previstos con antelación en términos de los aspectos que vamos a evaluar. Es decir, usted no logrará un ascenso en este proceso si en los 40 minutos no ha estructurado un ambiente propicio para que esos aspectos queden nuevamente evidentes en un ambiente natural, espontáneo, pero exento de elementos ligados al azar. Y por último, desde esa perspectiva, no logrará su ascenso si en su clase dice elementos no cercanos a su verdad, elementos que no sean certeros, elementos que sean mentira. Usted en su videoclase, para que tenga éxito el proceso, para que logre su ascenso, debe de notar con claridad qué es lo que hace todos los días, qué es lo que sus estudiantes han aprendido, cuál es el ambiente que rodea su proceso, cuál es el espectro contextual que impacta a su comunidad y de la cual es también impactada esa comunidad por su trabajo. Si logramos articular esos aspectos, esos componentes, esos criterios coherentemente, estructuradamente, que usted los entienda a cabalidad, que su grupo asuma con naturalidad un proceso de formación adecuado, que garantice que usted evidenció su idoneidad y su profesionalismo, logrará el ascenso. Si no, olvídese de ello. Pues bien, está claro que se trata de hacer explícitos los aspectos durante su videoclase. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo planeo esa clase? De tal manera que todo salga según lo previsto y que usted pueda seguir el ritmo de la clase conjuntamente con sus estudiantes. En el video 4 nos vamos a ocupar del asunto de la planeación. Así que sigue las instrucciones para verlo ahora mismo, haciendo clic aquí abajo en el botón amarillo.